Hola, bienvenidos a Mi Delicious. Soy Mindy y hoy vamos a hacer hamburguesas veganas de judías negras y quinoa. Mucha gente piensa como, espera, no vamos a comer carne, pero de verdad no hace falta. Esas hamburguesas, las judías tienen tanta proteína y también la quinoa, no hace falta comer nada más de carne. Entonces hay opciones si no queremos comer carne de conseguir proteína y este es una opción, Pero primero lo que tenemos que hacer antes de todo es lavar las manos. Súper importante. No queremos estar cocinando, tocando la comida y comiendo la suciedad que tenemos en las manos. Lávate las manos. Riquísima, facilísimo también y se puede congelar para otro día. Entonces vamos a necesitar muy pocos ingredientes, pero para empezar, una lata de judías negras. Y obviamente si no se puede encontrar judías negras, se puede hacerlos. Allí abajo en los comentarios voy a poner las medidas de seco con agua para tener igual la misma cantidad de una lata de judías negras. Media taza de quinoa en grano seco. Una cebolla. Eso es pequeñito o medio de uno más grande. Y si no le gusta tanto la cebolla como yo, menos aún. Pan rallado. Eso se puede comprar, se puede hacer, lo que sea. Pan rallado. 3 especias. Pimentón, ajo molido y comino. Eso muy importante. Pero ya tenemos todo, entonces vamos a empezar. Herramientas que vamos a necesitar. Un sartén, una olla, puede ser incluso más pequeño que esto, aceite para freír, se puede ser de oliva o cualquier tipo, una taza para medir, agüita, un bol y una cuchara, agua para mezclar, lo que sea, una espátula para el sartén, una cucharita para medir las especies, y pan para las hamburguesas y cualquier topping que queráis, lechuga, tomate, cebolla, lo que sea. Vamos a empezar. Primero, cogemos la quinoa. Necesitamos media taza. Porque yo sé las medidas por ojo. Echamos, cuando hacemos quinoa, es 1 parte quinoa, 2 partes de agua. Lo ponemos en high. Cuando empieza a blue, vamos a poner el fuego un poco más abajo. Mientras eso, cogemos las judías. Tenemos que quitar el agua, entonces vamos a vaciar esta lata. Y después tenemos que echar agua encima para lavarlos un poco, secarlos allí en el, ¿cómo se llama esta cosa? Escurridor. Ya tengo las judías negras aquí, entonces tengo que aplastarlos. Se puede usar la cuchara, tus manos, pero yo creo que es más fácil usar un vaso de plástico. Mira, plástico, ojo. Aplasto, así. Y mira, la quinoa ya está hirviendo, entonces vamos a bajarlo a como medio fuego. Y queremos seguir hasta que están todos rotos, porque no vamos a usar huevo. Y normalmente el huevo hace que está como pegamento. Así que necesitamos que las judías son el pegamento para coger todo junto. Vamos a cocinar esto hasta que no tiene más agua. Vamos a echar las especies. Puedes empezar con cualquiera. Voy a empezar con pimentón. Una cucharita. Maybe no tanto. Una cucharita de pimentón. Una también de ajo. Bueno, una media. ¿A quién no le gusta el ajo? Y el más importante, comino. Comino es un sabor, huele muy fuerte, pero te digo,
tenemos que añadir mucho porque estos habichuelas les encanta el comino, entonces comen mucho. Entonces necesitamos de verdad 2. Tenemos que cortar la cebolla, picarlo y lo vamos a añadir después. A mí me encanta la cebolla. ¡Cuidadito! Ok, ya. ¡Bang! Cebollita, cebollita. Yo creo que en medio de este pequeñito está, bueno, bien. Porque igualmente como dije antes, como tiene que pegar todo. Y si ponemos demasiado, no pega. La quinoa ya está medio. Entonces esto vamos a dejar un poco. Porque mira, tienen puntitos blancos como jets, como la carita. También podemos añadir pan rallado. Como he dicho antes, lo puedo hacer de ojo. Así que... ok, that's good. Ya está. Para que cuando echamos la quinoa, porque eso va a ser mojado, ¿no? Para que todo pega bien y feliz y son amigos. Ya está hecho. Si se queda un poco de agua, no pasa nada, porque de verdad vamos a poner un poco de... Tenemos el pan rallado. Así que lo metimos aquí, así. Ya tengo el sartén calentando. Voy a cogerlo con mi mano. Es bastante seco y eso es lo que queremos. Si está demasiado mojado, como se cae. Solo vamos a cocinar 2 horas, pero no pasa nada. Podemos congelar esos. Eso es el producto final. Yo lo he freído hasta que está tostadito. También lo he puesto con pan, de lo que sea, lo que yo quería. También con mayonesa, porque a mí me gusta, pero cualquier condimento y verdura, lo que sea, topping. También se puede hacer estos como albóndigas con una salsa. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que aprovechéis de esta receta y lo disfrutáis. Igualmente, esta receta se puede incluir otras cosas, otras especies, otras judías. ¡Bam! Los tienes. Aproveche.